Mi nombre es Carmen Mendoza y durante los últimos 5 años he mantenido un secreto que ha protegido tanto mi carrera como mi cordura. Para mi familia, especialmente para mi hermanastra Fernanda, soy simplemente Carmen, la maestra de preescolar que trabaja en una escuela pública modesta. Lo que no saben es que también soy la doctora Carmen Mendoza, directora nacional de Desarrollo Curricular, arquitecta de las reformas educativas más importantes del país en la última década. La decisión de mantener mi vida profesional separada de mi familia no fue accidental. Creció de años de observar cómo Fernanda y mi madrastra Elena convertían cada logro familiar en una competencia, cada reunión en una oportunidad para establecer jerarquías sociales. Cuando obtuve mi doctorado en Harvard y posteriormente mi nombramiento en la Secretaría de Educación Pública, decidí que era más sabio mantener esa información privada. Carmen, querida, me había dicho Elena durante la cena navideña del año pasado, ¿cuándo vas a buscar un trabajo real? Las maestras de preescolar no ganan lo suficiente para mantenerse. Fernanda había añadido con su sonrisa condescendiente habitual, mamá tiene razón. Mi puesto en la firma de abogados me ha enseñado el valor de la ambición. Tal vez podrías considerar estudiar algo más práctico. Lo que no sabían era que mi trabajo de maestra era una tapadera perfecta. 3 días a la semana trabajaba efectivamente en el preescolar Pequeños Genios en la colonia Roma Norte, una escuela que había elegido cuidadosamente por su excelente reputación y su compromiso genuino con la educación temprana. Los otros 2 días los pasaba en las oficinas de la SEP, desarrollando políticas que afectarían a millones de estudiantes mexicanos. La directora del preescolar, Margarita Flores, era la única persona que conocía mi verdadera identidad. Doctora Mendoza, me había dicho el primer día, es un honor tenerla aquí, aunque sea parcialmente. Su perspectiva desde la política educativa nos ayudará enormemente. Solo llámame Carmen mientras esté aquí, le había respondido. Y por favor, mantenga esto entre nosotras. Margarita entendía. Había trabajado en educación pública durante 30 años y sabía cómo las conexiones políticas podían complicar las relaciones profesionales y personales. Mi rutina era cuidadosamente orquestada. Los lunes, miércoles y viernes trabajaba con los niños de 4 años, planeando actividades, enseñando conceptos básicos de matemáticas y lectura, y genuinamente disfrutando la pureza de sus mentes curiosas. Los martes y jueves me transformaba en la funcionaria gubernamental que se reunía con secretarios estatales, revisaba propuestas curriculares y tomaba decisiones que afectarían el futuro educativo del país. La ironía no se me escapaba. Mientras Fernanda presumía su trabajo en una firma de abogados corporativos que representaba principalmente empresas extranjeras buscando evadir regulaciones mexicanas, yo estaba literalmente diseñando el futuro educativo de México. Carmen, tengo noticias emocionantes, me había llamado Fernanda hace 3 meses. Su voz tenía esa cualidad artificial que siempre adoptaba cuando quería impresionar. Me voy a casar con Rodrigo Villalobos. Rodrigo Villalobos era el hijo de una familia política prominente, un hombre de 35 años que había construido su carrera principalmente sobre los contactos de su padre. Conocía su reputación, inteligente pero perezoso, carismático pero superficial. Felicidades, había respondido sinceramente. ¿Cuándo es la boda? El 15 de marzo, en el Palacio de los Azulejos. Será el evento social del año. Tenemos invitados del gobierno, empresarios importantes, embajadores. Hizo una pausa significativa. Por supuesto, querrás venir. Me encantaría asistir, dije, aunque ya sospechaba que habría complicaciones. Maravilloso. Aunque. Su voz tomó ese tono que había aprendido a reconocer como peligroso. Tendrás que sentarte en la mesa familiar de atrás. Ya sabes, con los primos y los niños. Los invitados importantes estarán en las mesas principales. Ahí estaba. Incluso en su propia boda, Fernanda no podía resistir la oportunidad de recordarme mi supuesto lugar en la jerarquía familiar. Por supuesto, había respondido con calma. Lo entiendo perfectamente. Las siguientes semanas estuvieron llenas de conversaciones similares. Elena me llamaba regularmente para aconsejarme sobre qué ponerme, nada muy llamativo, querida. No queremos que desentones, y Fernanda me enviaba actualizaciones constantes sobre los invitados VIP que asistirían. El ministro de Educación confirmó su asistencia, me dijo durante una llamada particularmente larga.
También vendrán varios secretarios de Estado y algunos embajadores. Por eso es tan importante que todos sepamos nuestro lugar. Mi corazón se detuvo momentáneamente. El ministro de Educación, doctor Patricio Ramírez, era técnicamente mi jefe directo. Habíamos trabajado juntos semanalmente durante los últimos 2 años, desarrollando la nueva Estrategia Nacional de Educación Temprana. Si él estaba en la boda, la situación se volvería considerablemente más complicada. ¿El doctor Ramírez?, pregunté cuidadosamente. Sí, lo conoces. Fernanda sonaba sorprendida. Solo de reputación, mentí. Es muy respetado en círculos educativos. Bueno, Rodrigo lo conoce desde la universidad. Es una de las razones por las que esta boda es tan importante para nuestro futuro social. Durante los días previos a la boda, consideré varias opciones. Podía fingir una enfermedad y no asistir, pero eso solo retrasaría lo inevitable. Podía decirle discretamente al doctor Ramírez que estaría allí bajo mi identidad familiar, pero eso parecía cobarde. Finalmente, decidí asistir y manejar la situación según se desarrollara. El día de la boda llegó con una mañana perfecta de marzo. El Palacio de los Azulejos había sido transformado en un escenario de ensueño, con arreglos florales elaborados y una elegancia que reflejaba claramente el presupuesto considerable que habían invertido. Me vestí cuidadosamente con un vestido azul marino de corte clásico, zapatos cómodos pero elegantes, y el collar de perlas que había pertenecido a mi abuela. Era un atuendo que proyectaba respeto sin llamar demasiado la atención. Al llegar al evento, inmediatamente noté la clara segregación social que Fernanda había orquestado. Las mesas principales, cerca del altar y del área de fotografías, estaban reservadas para los invitados importantes. Las mesas familiares estaban relegadas a la parte posterior del salón, cerca de la cocina y los baños. Carmen, qué bueno que llegaste, me saludó Elena con un abrazo rápido. Llevaba un vestido ostentoso que probablemente había costado más que mi salario mensual como maestra. Tu mesa está allá atrás, con los primos de Guadalajara y sus niños. Perfecto, respondí, dirigiéndome hacia la mesa asignada. Mis compañeros de mesa incluían a varios primos que no había visto en años, sus esposos, y 3 niños pequeños que corrían entre las sillas con la energía típica de los eventos formales aburridos. ¿Tú eres Carmen?, me preguntó una de las primas, María José. Fernanda nos dijo que eres maestra de niños pequeños. Así es, confirmé, acomodándome en mi silla. Trabajo en educación preescolar. Qué noble, comentó su esposo con esa sonrisa que la gente usa cuando quiere decir lo contrario. Debe ser muy gratificante. La ceremonia comenzó puntualmente. Fernanda lucía espectacular en un vestido de diseñador que había requerido 3 pruebas y modificaciones extensas, según me había informado en detalle durante nuestras conversaciones telefónicas. Rodrigo esperaba en el altar con una sonrisa nerviosa, rodeado de padrinos que reconocí de revistas sociales y noticiarios políticos. Desde mi posición en la parte posterior, tenía una vista completa del evento. Pude identificar fácilmente a varios funcionarios gubernamentales, empresarios prominentes, y efectivamente, al doctor Patricio Ramírez, quien estaba sentado en la segunda mesa principal, conversando animadamente con otros invitados. La ceremonia transcurrió sin incidentes. Fernanda y Rodrigo intercambiaron votos que sonaban ensayados pero sinceros, y fueron declarados marido y mujer entre aplausos entusiastas. Durante el cóctel que siguió, mantuve un perfil bajo, conversando principalmente con mis compañeros de mesa y observando las interacciones sociales que se desarrollaban entre las mesas principales. Fernanda y Elena circulaban entre los invitados VIP como maestras de ceremonias, claramente disfrutando su momento en el centro de atención. Carmen, me llamó Elena cuando pasó cerca de mi mesa. ¿Podrías ayudar con los niños? Creo que están un poco inquietos. Era una petición típica. Incluso en eventos familiares, automáticamente asumían que yo debería encargarme de los aspectos relacionados con niños, como si fuera una extensión natural de mi trabajo. Por supuesto, respondí, aunque noté la implicación subyacente. Mientras los adultos importantes socializaban, yo debería mantenerme ocupada con responsabilidades apropiadas para mi estatus percibido. La cena se sirvió con la precisión de un evento corporativo. Los meseros trabajaban eficientemente, asegurándose de que las mesas principales recibieran atención prioritaria. En nuestra mesa,
El servicio era adecuado pero claramente secundario. Fernanda se ve hermosa, comentó María José mientras cortaba su pollo. ¿Y qué boda tan elegante? Debe haber costado una fortuna. Los Villalobos pueden permitírselo, respondió su esposo. Rodrigo está muy bien conectado políticamente. Mientras cenábamos, observé las mesas principales donde se desarrollaban conversaciones que probablemente incluían temas de política nacional, negocios internacionales, y conexiones que podrían influir en el futuro del país. Era exactamente el tipo de evento donde se forjaban alianzas y se tomaban decisiones informales que afectarían a millones de mexicanos. Después de la cena, llegó el momento de los brindis. Rodrigo tomó el micrófono primero, agradeciendo a los invitados y haciendo referencias específicas a los funcionarios gubernamentales presentes. Es un honor, dijo, contar con la presencia del ministro de Educación, Dr. Patricio Ramírez, quien representa el futuro educativo de nuestro país. El doctor Ramírez se levantó brevemente, saludando con la mano y sonriendo a los aplausos. Su mirada recorrió el salón casualmente, y por un momento, se detuvo en mi mesa. Nuestros ojos se encontraron brevemente, y vi una expresión de sorpresa que rápidamente controló. Fernanda tomó el micrófono después, dando un discurso elaborado sobre el amor, la familia, y las nuevas conexiones que esta unión representaba. Mientras hablaba, gesticulaba hacia diferentes mesas, identificando a invitados especiales y agradeciendo su presencia. Y por supuesto, dijo, su mirada dirigiéndose hacia nuestra mesa, agradezco a toda mi familia por estar aquí, incluso a aquellos en roles más modestos. Su sonrisa era dulce, pero el mensaje era claro. Mi hermanastra Carmen, por ejemplo, que dedica su vida a enseñar a niños pequeños. Es tan importante tener diferentes tipos de contribuciones en la familia. Los aplausos fueron políticamente correctos pero tibios. Pude sentir las miradas de compasión de algunos invitados, esa mezcla de lástima y superioridad moral que la gente usa cuando se enfrenta a alguien que consideran menos afortunado. Las maestras de preescolar, continuó Fernanda, claramente disfrutando su momento, no encajan exactamente con nuestros invitados importantes, pero el corazón familiar incluye a todos. Entiendo perfectamente, respondí ajustando mi collar de perlas, mi voz lo suficientemente alta para que la escuchara sin parecer desafiante. La música comenzó después de los brindis, y las mesas principales se vaciaron gradualmente mientras los invitados se dirigían hacia la pista de baile o formaban grupos de conversación. Yo permanecí en mi mesa, ayudando ocasionalmente con los niños cuando se inquietaban. Fue entonces cuando vi al doctor Ramírez excusarse de su conversación y caminar deliberadamente hacia mi mesa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Había varias formas en que esta situación podía desarrollarse, y no todas eran favorables. Disculpen, dijo cortésmente a mis compañeros de mesa. ¿Podría tomar prestada a Carmen por un momento? Hay algo que me gustaría discutir con ella. María José pareció confundida. ¿Se conocen? Tenemos algunos conocidos en común en el sector educativo, respondió el doctor Ramírez diplomáticamente. Me levanté, sintiendo las miradas curiosas de mi mesa. Por supuesto, doctor Ramírez. Caminamos hacia un área más tranquila cerca de las ventanas que daban al patio interior del palacio. El sonido de la música y las conversaciones se volvía más distante aquí. Doctora Mendoza, dijo en voz baja una vez que estuvimos relativamente privados. No esperaba encontrarla aquí. Es la boda de mi hermanastra, expliqué. Asistió como familia, no como funcionaria gubernamental. Sus ojos mostraron comprensión inmediata. Ah, entiendo. Su familia no sabe sobre su posición en la SEP. No, confirmé. Y preferiría mantenerlo así, si es posible. El doctor Ramírez asintió pensativamente. Por supuesto. Aunque debo decir que es interesante observar estas dinámicas familiares. Su hermanastra realmente cree que usted es solo una maestra de preescolar. Aparentemente, respondí con una sonrisa seca. Y la han sentado en la mesa de los niños. Las maestras de preescolar no encajan con los invitados importantes, cité. Su expresión cambió notablemente. Doctora Mendoza, usted ha revolucionado la educación preescolar en México. Su trabajo sobre desarrollo cognitivo temprano ha influenciado políticas educativas a nivel internacional. La UNESCO citó su investigación la semana pasada. Sí, pero aquí soy solo Carmen,
la hermanastra que enseña a niños pequeños. En ese momento, Fernanda se acercó a nosotros con una sonrisa brillante. Claramente había notado mi conversación con uno de sus invitados VIP y venía a investigar. Doctor Ramírez, dijo con su voz más encantadora. Veo que conoció a mi hermanastra. Carmen, ¿por qué no nos dijiste que conocías al ministro? Carmen y yo tenemos colegas en común, respondió el doctor Ramírez antes de que yo pudiera hablar. Su voz era amigable, pero había algo en su tono que no pude identificar completamente. ¡Qué maravilloso!, exclamó Fernanda. Carmen trabaja en una escuelita de preescolar. Es muy dedicada. Sí, dijo el doctor Ramírez lentamente. Muy dedicada. De hecho, me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer un anuncio, si no les molesta. Fernanda prácticamente brillaba de emoción. Tener al ministro de Educación haciendo un anuncio en su boda sería el pináculo social de su vida. Por favor, dijo. Sería un honor. El doctor Ramírez caminó hacia el área donde estaba el equipo de sonido y solicitó el micrófono. La música se detuvo gradualmente y las conversaciones se silenciaron mientras los invitados dirigían su atención hacia él. Buenas noches, comenzó, su voz profesional llenando el salón. Quiero agradecer a Fernanda y Rodrigo por su hospitalidad esta noche. Es un placer celebrar con ustedes. Los aplausos fueron entusiastas. Fernanda estaba radiante, claramente disfrutando ser el centro de atención junto a una figura gubernamental tan prominente. También quiero aprovechar esta oportunidad, continuó el doctor Ramírez, para reconocer a alguien muy especial que está aquí esta noche. Alguien cuyo trabajo ha transformado la educación en nuestro país. Mi estómago se hundió. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esto. Me gustaría pedirle a la doctora Carmen Mendoza que se una a mí aquí adelante. El silencio que siguió fue absoluto. Fernanda se giró hacia mí con una expresión de confusión total, como si las palabras del doctor Ramírez no tuvieran sentido en español. Vamos, doctora Mendoza, insistió el doctor Ramírez. No sea modesta. Con todas las miradas del salón sobre mí, no tuve más opción que caminar hacia el frente. Podía sentir la confusión y curiosidad emanando de la audiencia mientras me acercaba al micrófono. Para aquellos que no la conocen, continuó el doctor Ramírez una vez que estuve a su lado, la doctora Carmen Mendoza es la directora nacional de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública. El murmullo que siguió fue como una ola recorriendo el salón. Pude ver rostros confundidos, expresiones de sorpresa, y en la mesa principal, varios funcionarios gubernamentales asintiendo con reconocimiento. Su investigación doctoral en Harvard sobre desarrollo cognitivo temprano ha sido fundamental en la reestructuración de nuestro sistema de educación preescolar, continuó. Bajo su liderazgo, México ha sido reconocido internacionalmente por sus innovaciones en educación temprana. Fernanda estaba inmóvil, su rostro pasando por una serie de emociones que iban desde la confusión hasta la comprensión y finalmente hacia algo que se acercaba al horror. De hecho, añadió el doctor Ramírez con una sonrisa que comenzaba a parecer traviesa, me pregunto si los invitados saben que la maestra de preescolar, sentada en la mesa de los niños, es la misma persona que la semana pasada presentó la nueva Estrategia Educativa Nacional al presidente de la República. El silencio ahora era ensordecedor. Todos los ojos alternaban entre el doctor Ramírez, yo, y Fernanda, quien parecía haberse convertido en estatua. Doctora Mendoza, me dijo extendiendo el micrófono, le gustaría decir algunas palabras. Tomé el micrófono, mi mente trabajando rápidamente. Este no era el momento para venganza o humillación. Era un momento para gracia bajo presión. Gracias, doctor Ramírez, comencé. Y gracias a Fernanda y Rodrigo por incluirme en esta hermosa celebración. Hice una pausa, permitiendo que mis palabras se asentaran. Es cierto que trabajo en el desarrollo de políticas educativas a nivel nacional, pero también es cierto que paso 3 días a la semana trabajando directamente con niños de 4 años en un preescolar. Porque al final del día, toda la teoría del mundo no vale nada si no entendemos realmente cómo aprenden los niños. Los aplausos comenzaron lentamente. Luego se intensificaron. Pude ver aprobación en los rostros de los funcionarios gubernamentales y respeto creciente en los invitados que minutos antes me habían considerado una participante menor en el evento. La educación, continué, no es una jerarquía donde algunos trabajos son más importantes que otros. Es un ecosistema donde cada contribución,
Desde la maestra que enseña las primeras letras hasta el funcionario que diseña políticas, trabaja hacia el mismo objetivo: dar a nuestros niños las herramientas que necesitan para construir el futuro de México. Los aplausos ahora eran genuinamente entusiastas. Incluso pude ver algunas lágrimas en los ojos de algunos invitados. Así que sí, concluí con una sonrisa dirigida hacia mi mesa de niños. Soy una maestra de preescolar. Y me enorgullece serlo. Cuando terminé, el doctor Ramírez retomó el micrófono. Damas y caballeros, la doctora Carmen Mendoza, una de las mentes más brillantes de la educación mexicana, quien nos recuerda que la grandeza a menudo viene disfrazada de humildad. Los aplausos continuaron mientras regresaba a mi mesa, pero ahora las miradas habían cambiado completamente. Donde antes había compasión condescendiente, ahora había respeto y curiosidad. Fernanda me interceptó antes de que pudiera llegar a mi asiento. Carmen, susurró urgentemente, ¿por qué nunca me dijiste? Me preguntaste alguna vez, respondí simplemente. Pero podrías haber estado en las mesas principales. Podrías haber conocido a todas las personas importantes. Fernanda, dije suavemente, acabo de pasar la noche cenando con 3 niños hermosos que me contaron sobre sus sueños de ser astronautas y veterinarios. He conocido a personas importantes toda mi vida. Esta noche recordé por qué hago el trabajo que hago. El resto de la noche transcurrió de manera muy diferente. Invitados que antes habían ignorado mi existencia ahora se acercaban para conversar. Funcionarios gubernamentales que conocía profesionalmente expresaron su sorpresa y respeto por mi decisión de mantener mis compromisos con la educación directa. Elena, mi madrastra, se acercó cerca del final de la noche, claramente luchando con cómo procesar esta nueva información. Carmen, querida, comenzó con voz temblorosa, si hubiéramos sabido. ¿Habrían sido diferentes?, pregunté. ¿O solo habrían tratado de usar mis conexiones para sus propios beneficios? No tenía respuesta para eso. 3 meses después, recibí una invitación para almorzar de Fernanda. Nos encontramos en un restaurante tranquilo en Polanco, lejos de las multitudes y las presiones sociales. He estado pensando mucho, me dijo después de que ordenamos. Sobre esa noche, sobre cómo te traté, sobre todo. Y me disculpo. De verdad. No solo por la boda, sino por años de asumir que sabía todo sobre tu vida. Asentí. Acepto tu disculpa. ¿Podemos empezar de nuevo? Como hermanas reales esta vez. Me gustaría eso, respondí sinceramente. Fernanda se había divorciado de Rodrigo 6 meses después de la boda. Según me contó, las presiones sociales y las expectativas habían revelado incompatibilidades fundamentales que el espectáculo de la boda había ocultado. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me preguntó durante nuestro almuerzo. ¿Qué? Que la persona más exitosa e influyente que conocía estaba sentada en la mesa de los niños, y yo estaba demasiado ciega para verlo. Hoy, 5 años después, nuestra relación es genuinamente cercana. Fernanda dejó la firma de abogados corporativos y ahora trabaja en derecho de familia, representando principalmente a madres de bajos recursos en casos de custodia. Dice que mi ejemplo le enseñó que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que tienes en las vidas de otros, no por el prestigio de tu título o el tamaño de tu oficina. Y yo sigo trabajando 3 días a la semana con mis niños de 4 años, porque ellos me mantienen conectada con la razón por la cual elegí dedicar mi vida a la educación. La próxima semana, presentaré nuestro nuevo Programa Nacional de Educación Preescolar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero el martes, estaré en el aula ayudando a un niño llamado Miguel a aprender a escribir su nombre. Porque algunas cosas nunca deben cambiar.